En RR Noticias, la voz de Carlos Pacheco. El doctor Pacheco es nuestro especialista en temas educativos. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ángel. Muy bien, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Oye, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Pues mira, Ángel, en ese discurso que tiene el gobierno federal de desaparecer organismos autónomos, desaparecer aquellos que regulan de alguna manera, que hacen contrapesos en algunas cosas, me quiero referir a el tema de educación. Hay que recordar que evaluar la educación es una gran tarea que tiene que depender de alguna otra persona que no sea el juez. Es decir, la Secretaría de Educación es la que imparte educación a nivel federal y los estados, pero tiene que haber un organismo que les diga cómo van en cuanto a los aprendizajes y todo eso. Bueno, eso era el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa, que se creó en el 2002. Antes no había nada. La Secretaría de Educación decía, bueno, vamos muy bien, tenemos alumnos de excelencia, todos saben, pero nadie decía por qué ni cómo. Bueno, en el 2002 se crea como un organismo descentralizado, es decir, digamos, seguía como que dependiendo un poco de la Secretaría de Educación, porque su junta de gobierno la presidía el secretario de Educación. Bueno, así transitó más o menos hasta el 2013, que se convierte en autónomo, es decir, que no depende del gobierno. Lo mismo que el INE, lo mismo que los derechos humanos, es decir, no dependen de una junta de gobierno y son nombrados estos consejeros por el Senado, por la Cámara de Diputados y tienen pues autonomía de gestión total. Bueno, eso caminó del 2013. Fue cuando conocimos cuántas escuelas había, cómo iban los aprendizajes. Nos pudimos enterar que traíamos un retraso enorme en matemáticas, en lectura. Pero y que la infraestructura educativa estaba, pues la verdad es que como decimos en mi barrio, para el perro. Para el perro nos dimos cuenta que las 200,000 escuelas que había en el país, pues una gran parte no tenían energía eléctrica, no tenía baños. Que algunas tenían el elegante y pomposo nombre de escuelas cuando en realidad eran un cuartito. Exactamente. Ahí es cuando nos dimos cuenta porque el gobierno no quería que nos diéramos cuenta de eso. Así caminamos hasta el 2019. El 15 de mayo del 2019 que se decidió desaparecer este organismo autónomo. Dijeron, no más este organismo porque causa mucho dinero. No causa mucho dinero, ni genera, ni es un gasto. Nos da información que no queremos escuchar. Haz de cuenta que cuando vas con el doctor y tú le dices al doctor, dime yo lo que quiero escuchar, no lo que tú me dices que debo de tener. Entonces, algo así. Ahí se crea, desaparece en este organismo y se crea esta Comisión Nacional para la Mejora, para la Mejora Continua de la Educación, Mejoraedu. Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Pero se regresa a organismo descentralizado, otra vez dependiente de la Secretaría de Educación, para pues tener en sus legados que la excelencia educativa, alcanzarla, que todos los procesos educativos y condiciones escolares sean de excelencia. Esas son sus atribuciones. Pero pues resulta que eso también va a desaparecer, mi querido. Y vamos a regresar más de 20 años antes, porque dice el gobierno, no es necesario que alguien nos diga cómo hacer las cosas. Sabemos perfectamente cómo. Porque además tenemos un sistema educativo pues igualito al de los países nórdicos, ¿verdad? No necesitamos ninguna evaluación, ninguna retroalimentación. O sea, estamos de primer nivel, chavos. Lamentablemente eso no huele bien, Ángel, porque en educación, como en muchas áreas, es necesario que haya alguien que nos diga cómo vamos. No con el aspecto de sentirlo como una crítica, como una ofensa, sino como áreas de oportunidad que nos permitan mejorar. Claro. ¿Por qué el gobierno a veces es tan sensible, Ángel, a no escuchar cosas que evidentemente necesitamos hacer algo para remediarlas? Como la seguridad, como la economía, el crecimiento, las cuestiones políticas, la violencia, Ángel. Claro. Entonces, parece que en reiteradas ocasiones esta administración, particularmente la que está ahorita en el gobierno federal, insiste en ser opaca. Es decir, no quiero que me digan lo que no quiero escuchar. Y cuando me lo dicen, pues inmediatamente pues salgo con eso que decías hace un momento. No. Si tenemos a las mejores instituciones en cuanto a salud, por ejemplo, ¿cómo negar que no hay las condiciones real mínimas de un país como el que nosotros nos merecemos? Bajo esa narrativa sin sustento de
de afirmar que tenemos un sistema de salud como un sistema educativo de primer nivel. No estamos como a veces se dice, Ángel. Pero el caso es que desapareciendo esto poco que queda, pues ahora ¿quién nos va a decir cómo estamos en educación? Pues será el mismo juez, que es la Secretaría de Educación, que se diga cuando quiere cómo estamos. Bueno, pues así las cosas, sin la capacidad de generar un diagnóstico, evidentemente es muy complicado saber en qué proceso está esta enfermedad, en este caso la enfermedad que se llama el analfabetismo y el rezago en materia educativa, que de por sí lo hemos tenido durante muchos años en el país y que con estas ausencias será también complicado determinar en qué lugar nos encontramos. Don Carlos, ha sido un gusto recibirlo esta mañana. Pues Ángel, es un tema que hay que poner mucha atención porque, perdón que insista, hoy un medio nacional destaca que hasta las carreteras y su mantenimiento lo va a hacer el ejército, y digo con todo respeto a esta gran institución, pero ¿en qué momento, Ángel, el ejército puede abarcar tantos temas? Digo, no quiero pensar que mañana el ejército también se encargue de la educación, porque entonces estaríamos en una situación difícil, porque insisto, es una gran institución el ejército, pero tiene otro fin. Sí, claro. Otro fin muy distinto al que se le quiera hoy atribuir de ser una empresa, cuando pues evidentemente no lo es. Entonces, pues eso es lo que me preocupa. ¿Hasta dónde podemos caminar? Y déjate esa preocupación, la otra que ya platicábamos tú y yo antes de entrar a esta conversación. Todo lo que les has dado el día de hoy, si mañana decides quitárselos, lo van a aceptar con una sonrisa en la boca y con gracia y alegría. Tú me platicabas también en el corte y lo retomo rápidamente. ¿Hasta qué año vivimos con presidentes militares en este país? Hasta Ávila Camacho. Estamos hablando despuesito de Lázaro Cárdenas. Ajá. En el 46. En los 40 y tantos. En el 46 terminó. Sí, 46. Sí. Fíjate nada más. Y entonces, pues se batalló para que hubiera presidentes civiles y que los militares estuvieran más o menos controlados. Hoy, con todo lo que se les ha entregado, pues no dudo de sus capacidades, pero como bien dice Carlos, ellos están creados, el ejército está creado para otra función, con otras características, con otra línea de pensamiento, y eso es importante definirlo. Volteen ustedes a ver la historia y las lecciones que nos han dejado las naciones sudamericanas a lo largo de muchos años. Y pues si tú vas y le planteas a un argentino, un uruguayo, un brasileño, el año pasado, Bolsonaro y sus loquitos estuvieron a punto de generar un golpe de Estado basado precisamente en la complicidad con los militares. Entonces, pues luego se nos olvida estas lecciones que nos da la historia, Carlos. Así es, Ángel. Y leer la historia es para no cometer los errores que ya cometimos, no para repetirlos de la misma manera. Así estamos regresando a la educación más de 20 años antes. Bueno, vamos a seguir hablando de esto, Ángel. Carlos, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Ángel, por el favor de la atención, y aquí nos vemos Dios mediante el próximo martes. El doctor Pacheco es nuestro especialista en temas educativos. Son las 7:31, Sole con el resumen de la media.